Vamos a ir a Primera de Juan. Parece que saben que se viene el garrotazo. Predica Maico, hay garrotazo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7 vamos a leer. Dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Vamos a continuar hoy día conociendo otra de las características de Dios. ¿Recuerdan alguna de las que ya hemos visto? Dios creador del tiempo. Dios el creador del tiempo. Dios nos habla, Dios puede hablar. ¿Qué más? Dios lo ve todo. Dios soberano. Bien, y ahora vamos a hablar de el Dios de luz. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Fíjense que muchos de los problemas que nos surgen a los cristianos suelen producirse por no conocer en profundidad precisamente las características de Dios. Por eso las estamos analizando una por una, ¿no? Yo pensaba, digo, cuando uno compra a veces un electrodoméstico, sobre todo en estos tiempos que están tan caros, ¿no? Qué sé yo, una computadora, por ejemplo, que es de las cosas más caras que hay hoy en día. Cuando uno lo compra y lo va a armar, lo va a probar por primera vez, ¿qué hace? Y uno tiene todos los recaudos y las precauciones de que todo esté bien enchufado, todo bien ensamblado, ¿no? Y sobre todo en las computadoras, que tenés que fijarte que no le vayas a errar atrás tiene una palanquita para elegir el voltaje, y si elegís mal el voltaje puedes quemar la computadora, ¿no? Entonces uno tiene todos los recaudos posibles para que ese electrodoméstico no se vaya a estropear, porque está recién comprado y qué horrible que recién sacas algo. El otro día me pasó que un hombre me decía que compró un celular de 30.000 pesos y se le había roto en la semana y todavía tiene no sé hasta cuándo para pagarlo. Qué horrible, ¿no? Digo, y nosotros tenemos todas esas precauciones, ¿no? Para que no se nos vaya a romper, para que ese electrodoméstico que nos salió tan caro no se vaya a estropear. Digo, ¿cuánto más deberíamos tener ese tipo de precauciones con las cosas del Señor, ¿no? Si a veces hasta hay muchos que se ponen a leer el manual de instrucciones para ver cómo se arma la tele, es una de las cosas más simples del mundo. Pero yo he visto gente que no, que quiere armar cada piecita en su lugar por las dudas. No voy a decir cosas que le erre algo. Y nosotros tenemos para la vida un manual de instrucciones bastante, ¿cómo se dice? Concreto, complejo, ¿sí? Bien explicadito, ¿no? Que es la Biblia. Y esta salvación que tenemos no es algo barato precisamente. Que no lo hayamos pagado nosotros no quiere decir que sea algo barato, porque lo pagó Cristo con su sangre. Entonces, digo, si para las cosas del mundo tenemos tantas precauciones, debemos tener el mismo nivel de precaución para la vida cristiana. ¿Es así o no es así? ¿Cuánto más deberíamos hacerlo con el único Dios vivo y verdadero en el que creemos? Bien, la enseñanza de hoy se llama el Dios de luz. Leímos en el versículo 5 que dice, Dios es luz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es luz? Yo ese pasaje lo he leído obviamente hace muchísimos años, creo que todos lo conocemos, o la gran mayoría, el 99% de los cristianos ha escuchado que Dios es luz. Y cuando lo escuchas por primera vez, por ahí te parece como que significa que que la luz representa lo bueno, la oscuridad representa lo malo, entonces como la oscuridad es opuesta a la luz, Dios es luz, ¿no? Esa es una explicación
para un niño de 3 años, por ejemplo. ¿Por qué Dios es luz? Y porque la luz es lo bueno, la oscuridad es lo malo. Pero cuando leemos lo que estamos leyendo, la carta de primera de Juan, no la escribió un maestro de escuela bíblica. ¿Sí? ¿La escribió? ¿Quién la escribió? Juan. La primera epístola de Juan. La escribe Juan, ¿a quién? A cristianos ya un poquito maduros en el Evangelio. Así que quedarnos con esa explicación tan simple de que Dios es luz porque es bueno y la oscuridad es lo malo, no, estamos como medio quedaditos en la explicación. Tiene que tener un sentido más profundo. ¿Es así o no es así? Entonces, vamos a ver cuál es este sentido más profundo. La luz tiene muchas prioridades. Siempre decimos, cuando la Biblia dice algo o usa un ejemplo, nunca hay que tomarlo a la ligera. Como por ejemplo lo que digo, Dios es luz. Ah, la luz es que es bueno, es que ilumina. No es algo simple. Cuando la Biblia nos dice algo de Dios, lo está usando a esa palabra por algo. La luz, por ejemplo, tiene muchas propiedades. Pero las más importantes son, por ejemplo, la vida en la Tierra. Si no existiera la luz del Sol, no habría vida en la Tierra. ¿Mm? Hay planetas, hay dos factores que tienen que estar sí o sí en un planeta para que haya vida. Luz y agua, exactamente. Luz y agua. Si hay solamente agua y no hay luz, o además hay planetas donde se ha descubierto que hay agua, pero no hay vida porque la luz no tiene la luz de un sol o una estrella cercana que le dé la proporción de luz correcta. ¿Mm? Entonces puede haber agua, no hay vida. Obviamente la mayoría de los planetas les da la luz del sol, a los de nuestro sistema solar, pero no tienen agua. Sí o sí tienen que estar las dos cosas. En la palabra de Dios, la luz es lo que vamos a ver a continuación. Dios es luz. La luz es Dios. ¿Y el agua qué es? ¿Qué es el agua? ¿Qué representa el agua cuando hablamos de la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué es el agua de vida? La palabra de Dios. La palabra de vida es el agua. Cuando en la Biblia se habla del agua, ¿qué le dice Jesús a la mujer del pozo? Yo les voy a dar a beber agua viva. ¿Mm? ¿Qué es esa agua viva? Su palabra. La palabra que tenemos acá escrita en la Biblia. Ese es el agua que produce vida. Entonces la luz más el agua, Dios más su palabra, ¿qué produce? Una nueva vida. ¿Se entiende? Si hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no lee la Biblia. ¿Tiene una nueva vida? Imposible. Imposible. Bueno, a menos que no sepa leer y, bueno, por lo menos la escuche. Pero si no decís que crees en Dios, pero no crees en la Biblia, y como que tenés luz, pero no tenés el agua. Y hay gente todo lo contrario, que es muy erudito, mucha Biblia, pero su vida personal con Dios, ¿cómo está? Entonces hay mucha agua, pero nada de luz. ¿Se entiende? Dios es luz. Amén. El agua, otra de las propiedades que tiene, obviamente nos da el sol, el agua no, el sol, la luz del sol, nos da la proporción de calor correcta acá en la Tierra, perfecta, para que la vida exista, para que no pasemos demasiado frío ni demasiado calor. Si bien hay estaciones, pero el frío no nos llega a matar ni el calor tampoco, excepto en ciertas áreas del planeta, pero la gente se va a poblar las partes donde el calor no te mata ni el frío tampoco. Son las partes más pobladas, ¿no? Entonces, esa es otra característica de la luz, que nos permite, la luz solar nos permite disfrutar del calor. Y otra cosa que también nos permite es, no sé si ustedes lo sabían, pero todos los colores que vemos a nuestro alrededor los vemos gracias a la luz. En particular a la luz solar. Porque vos fíjate que cuando está la luz del sol, un mueble o algo se ve de una forma, pero cuando vos lo metés adentro de la casa y ya le ilumina la luz del foquito, ya la tonalidad es otra, no es la misma. Así que todos esos colores vivos tan hermosos que vemos afuera, gracias a que lo vemos, gracias a la luz del sol. ¿Amén? Pero creo que esas son algunas de las características, pero creo que la más importante, y no solo la más importante, creo que es la más imponente de la luz, es que es totalmente opuesta a la oscuridad. No puede coexistir la luz y la oscuridad. Son dos cosas totalmente más separables que el agua y el aceite. El agua y el aceite siempre lo tenemos como cosas que no se pueden unir. Pero, vos lo batís y aunque sea un rato, el agua y el aceite se mezclan, aunque después se vuelven a dividir. Pero la luz, donde hay luz, no hay oscuridad. A donde por ahí está todo oscuro y vos enfocás la linterna hacia allá, toda esa área se ve iluminada.
hacia donde está apuntando la luz, no hay oscuridad. No existe la oscuridad hacia donde apunta la luz. No pueden coexistir. ¿Amén? Esa es la característica más importante y es en la que nos vamos a enfocar. Podemos hacer una enseñanza sobre cada una de estas características, pero creo que la más importante para esta enseñanza, que Dios es luz, es la de entender que es todo lo opuesto a la oscuridad. Son dos enemigos irreconciliables, la luz y la oscuridad. No pueden estar juntos, no se pueden ni ver. Bien, en la palabra de Dios encontramos varias asimilaciones como esta que Dios es luz. Por ejemplo, Dios es amor. ¿La escucharon? Todos lo hemos escuchado. Dios es amor. ¿Qué más? Dios es espíritu. ¿Sí? No dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Dios es espíritu, y acá que acabamos de leer, Dios es luz. Es parte de su característica personal. No es que Dios tiene luz, no es que de Él sale una luz extra aparte de su cuerpo. No, no. Él mismo es amor, es espíritu y es luz. ¿Amén? Amén. Leamos el versículo 6 de 1 de Juan, capítulo 5, que hemos leído. El versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. En la Biblia la palabra luz, siempre que se habla de luz, está íntimamente relacionada ¿con qué otra palabra? Con la palabra verdad. Cuando se habla de luz, en la Biblia se está hablando de verdad. Es más, esto es una cosa que comprendemos todos en nuestra mente y lo practicamos y lo hablamos aún en el mundo secular. ¿Qué pasa cuando se descubre que un político tenía ciertas chanchadas? ¿Qué se dice? Salió a la luz tal cosa. ¿Qué significa que se salió a la luz? Que se descubrió la verdad sobre tal asunto. Ven que nosotros mismos lo relacionamos. La luz es la verdad. Y fíjense cómo dice acá. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en cosas oscuras, mentimos. Fíjense, cosas oscuras, mentira. Y no practicamos la verdad. O sea, la luz es la verdad y las tinieblas es la mentira. O sea que, si creemos que Dios es luz y entendemos que Él es verdadero, Él es la verdad, y que obviamente no existe mentira en Él, porque dice no hay ninguna tinieblas en Dios. Dios es luz y no existe ninguna tiniebla en Dios. No existe, ¿qué es tiniebla? Oscuridad. No existe ningún tipo de oscuridad en Dios. Si creemos en eso o no, vamos por lo básico. ¿Creemos en eso o no? Entonces lo que estamos creyendo es que Dios es de verdad. Que lo que dice su palabra es verdad. Exactamente. Estamos creyendo. Y si creemos que su palabra, que la palabra que sale de su boca es la verdad, creemos que la Biblia es la verdad porque fue inspirada por Dios. ¿Creemos esto o no? Esa es la verdad absoluta. ¿Sí? La palabra de Dios es la verdad absoluta. Si no creemos en eso, bueno, hay un montón de iglesias al gusto del cliente a las cuales pueden ir y los van a recibir con los brazos abiertos. Pero la iglesia de Cristo cree que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de verdad. ¿Amén? Amén. La pregunta es, ¿lo creemos de verdad? Porque, no digo para que me digan amén, lo pensemos en nuestro corazón. ¿De verdad creo que la Biblia es la palabra de Dios? Porque de eso depende mi salvación eterna. De eso depende mi salvación eterna, de que yo crea en la palabra de Dios. Vamos a ir a... No, perdón, lo voy a leer acá rápido. Juan 14, 6, para que lo quieran anotar, dice, Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad, no dice una verdad, y la vida. Yo soy el camino, o sea que solo hay un camino hacia Dios. Yo soy la verdad, o sea que solo hay una verdad. Y eso es importantísimo en los tiempos que corren. Eso es importantísimo en los tiempos actuales. Porque hoy hay muchas verdades. Con mucha minúscula le pondría yo, verdades. Porque verdad solo hay una. ¿Sí? Hoy en día todo es relativo. No, bueno, pero depende de... No, Dios dice, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, no una verdad. Por lo tanto, no hay otra forma de llegar a Dios que por medio de Cristo. Versículo, leamos del 6, 1 Juan capítulo 1. Vamos a leer, completar la lectura hasta el 10.
a partir del versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo se puede ser limpio de todo pecado? Andando en la luz. Es condicional. ¿Querés ser salvo? La única forma es en Cristo, andando en la luz. Continuamos, dice, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, o sea, Jesucristo, no está en nosotros. Fíjense el nivel que maneja Juan cuando habla de esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, o sea, Jesucristo, no está en nosotros. Cuando alguien que dice que es cristiano miente, dice que es cristiano, pero miente, hay un problema. ¿La luz, la oscuridad pueden convivir? No, no hay forma. Entonces, la verdad, o sea, Jesucristo no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a la verdad, a Jesucristo que es la verdad, le hacemos mentiroso. Y su palabra, o sea, le hacemos, no es que se vuelve mentiroso Jesús, sino que nosotros estamos diciendo que Jesús es mentiroso. Si decimos, no, yo no cometo errores, yo no cometo pecados, o mis pecados no son para tanto, a eso se refiere. Bueno, sí, pero son cositas que el Señor entiende. La verdad no está en nosotros y estamos diciendo que Jesucristo es un mentiroso. A eso se refiere. ¿Se entendió? Entonces, estas tres palabras hemos visto aquí. Luz, verdad y palabra. ¿Sí? Su palabra, fíjense que dice. ¿Dónde es que está? Claro, y su palabra no está en nosotros. La palabra es la verdad es Jesucristo. ¿Amén? Cuando leemos la Biblia, ¿a quién estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? A Jesucristo. Estamos leyendo a Cristo mismo en la Biblia. Él es su palabra. Luz, verdad y palabra. Todo está relacionado. Si yo les dijera, bueno, qué sé yo, te voy a tomar de ejemplo Samuel. Yo les dijera, che hermanos, oremos por Samuel porque Samuel anda en tinieblas. Si yo les digo eso, ¿qué pensarían? Che, anda en la droga, anda en algo grave anda matando gente, anda en algo raro, algo turbio, porque anda en tinieblas. Pero las tinieblas, o sea, la oscuridad, es simplemente ausencia de luz. Y si la luz es la verdad, las tinieblas o la oscuridad es simplemente la mentira. Cuando la Biblia nos dice que andamos en tinieblas, no quiere decir que andamos en lo peor del mundo, que andamos en prostíbulos, que andamos... No, simplemente no estamos caminando en la verdad. Esas son las tinieblas. No hay que irse tan lejos, ¿no? La oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. Y Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, de este tema sobre que Dios es luz. Hay tantos versículos y todos son tan conocidos. Todos son tan conocidos. Santiago 1:17. ¿Lo tienen? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a leerlo de vuelta porque me trabé un poco. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, significa que no cambia, ni sombra de variación, ni siquiera una sombra de variación. Todos estos pasajes que hemos leído son recontra conocidos. ¿Alguno no conocía alguno de los versículos que hemos leído hasta ahora? Son súper conocidos, archi conocidos. Todos son conocidos por los cristianos. Pero se han convertido, como les decía al principio, en frases bonitas.
Dios es luz, ¿sí? Dios es el Dios de verdad, Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y es una frase linda y no somos conscientes de que estamos diciendo que Jesucristo es la verdad y obviamente está totalmente opuesto a la mentira. Se han convertido en frases bonitas que tienen el poder de condenarnos si no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿sí? Si no nos damos cuenta, esas mismas palabras tan bonitas que son, Dios es luz, Dios es amor, Dios es... Esas frases tan lindas que nos vemos tienen el poder de condenarnos si no estamos entendiendo lo que estamos leyendo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tanta luz hay en mi vida? ¿Qué tanta luz hay en mi vida? ¿Y qué es la luz? La verdad. ¿Qué tanta luz hay en mi vida? Hay alguna, yo le pongo el ejemplo de los que tenemos negocio. Fíjense que dijo el Señor Jesús, dice Dios, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ni siquiera una sombra de que Él pudiera cambiar en alguna manera. Él es luz y no hay ni una mínima sombra en Él. ¿Hay alguna mínima sombra de mentira en mi negocio? ¿En cómo yo llevo mis negocios? ¿En mis finanzas? ¿La estoy haciendo alguna trampita ahí? Ya sea a quien sea, a los clientes, al Estado, pese a que es injusto tantos impuestos, pero Dios nos dice, dale al César lo que es del César. ¿Hay alguna trampita que le estemos haciendo ahí? Porque en Dios no hay sombra alguna, dice. Y como hijos, ¿y nosotros qué somos? Hijos de luz. Y aquellos que tal vez estén en un trabajo dependiendo de otra persona, ¿estoy siendo partícipe en alguna mentira, en alguna sombra de mentira en mi trabajo por no perder ese trabajo? En Dios no hay ni siquiera una sombra, ni una, ni sombra de variación, o sea, ni siquiera una sombra de que pueda cambiar. ¿Hay alguna sombra en nuestra vida? Uno puede decir y excusarse, decir, bueno, Dios sabe por qué miento con tal asunto. Sí, es verdad, Dios sabe que somos unos mentirosos. Eso es lo que sabe Dios. Dios sabe que somos mentirosos. Es lo único. Cuando decimos no, pero Dios sabe, Dios conoce, lo único que Dios conoce es que Él es la verdad y que lo que estamos obrando, actuando, diciendo es una mentira. ¿Amén? Amén. En la última enseñanza hablábamos de que Dios lo ve todo y obviamente lo sabe todo. Lógico, ¿por qué? Porque Dios es luz y la luz expone todas las cosas que hay en una habitación. Cuando es la noche y se te perdió, qué sé yo, el celular o algo y estás en la habitación, ¿qué haces? Prendes la luz. Lo primero que haces, prendes la luz y no la del velador, prendes la del techo para cosa que alumbre lo más posible. Y si se perdió algo en la casa, prendes todas las luces para que en algún... ¿Por qué? Porque la luz expone las cosas. Mientras más iluminada está una habitación, más difícil es que algo se pierda o esconderlo. ¿Es así o no es así? Bien, nuestro corazón, cuando la Biblia habla de corazón no se refiere al músculo. La palabra original de la Biblia se refiere al centro de las emociones y los sentimientos que tenemos dentro nuestro. ¿Sí? Eso que no se puede explicar dónde está físicamente, ¿cómo se llama? Médicamente, pero que se sabe que existe. Todos tenemos emociones. Cuando habla del corazón, la Biblia se refiere a ese centro donde guardamos todos nuestros deseos, nuestras pasiones, ¿no? Entonces nuestro corazón es la habitación de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros gustos. Todo eso está, según la Biblia, en nuestro corazón, en nuestro centro, ¿no? Entonces, si la palabra de Dios nos ilumina, mientras más nos llenamos de la palabra de Dios, ¿qué pasa con esa habitación? Está llena de luz, ¿no? Nuestro corazón, nuestro sentimiento, está todo lleno de luz y no se puede ocultar nada. No podemos ocultarlo, está todo ahí expuesto. Ahora, cuando hay poca palabra de Dios, cuando hay poca lectura, cuando hay poca congregarse, cuando hay poco... y siempre hay una excusa y esto y lo otro, ¿qué va pasando con esa habitación? Se está oscureciendo.
la luz se va haciendo más tenue, y llega un punto que ya no se ve bien dentro de esa habitación. Y creemos, y empezamos a confundir las cosas. ¿No nos ha pasado que en una habitación media oscura confundimos un mueble o una campera con otra campera? Y después cuando estás bien en la lucha, ¿y pero qué me puse? Esta no es la campera que yo me quería poner. A mí me ha pasado varias veces. ¿Por qué? Porque las viste medio en tinieblas, las viste medio en la oscuridad. Así es nuestro corazón. Empezamos a confundir pensamientos, sentimientos, emociones. ¿Por qué? Porque no están bien iluminadas. Y si Dios es luz, su luz tiene que iluminar nuestra vida todos los días. Acá, bueno, estamos acostumbrados a la luz eléctrica, que es bastante estable, ¿no? Entonces siempre está iluminando igual. Pero, por ejemplo, en los tiempos antiguos no era así. Era, por ejemplo, con, no sé, con antorchas, con velas o con algún fuego en particular. Y ese fuego había que alimentarlo, ¿sí? Había que alimentarlo. Y mientras más se alimentaba ese fuego, más grande era el fuego y más iluminaba. ¿Es así o no es así? La palabra de Dios es así en nuestra vida. Va aprendiendo y va aprendiendo ese fuego, y mientras más nos metemos palabra de Dios, más se ilumina la habitación de nuestro corazón. Una pregunta muy importante que debemos hacernos es: ¿qué estoy buscando en la Biblia? ¿Qué estoy buscando en la palabra de Dios? Porque también es cierto que hay mucha gente que lee mucha Biblia, que escucha muchos predicadores, y aún así viven en tinieblas. ¿Cómo puede ser? Pero ¿no es que la Biblia ilumina la vida? No, la Biblia no. La palabra de Dios escrita en la Biblia es la que ilumina la vida. ¿Y qué pasa? Hay muchos que lamentablemente, y yo mismo he caído en eso, no lo digo por otros como yo nunca lo hice, no, yo mismo lo he hecho, muchos hemos caído en el error de estar buscando en la Biblia una justificación para lo que estoy haciendo. Y hay a lo mejor 25 pasajes que dicen claramente que lo que estoy haciendo es pecado, o que le estoy errando, y hay uno que si más o menos lo interpretas de cierta forma me da la razón. ¿Y qué hacemos? Nos aferramos a ese pasaje. No, pero acá dice tal cosa. Pero hay como 25 pasajes que dicen otra cosa. Dicen lo opuesto. No, bueno, pero pero tal predicador que es de sana doctrina, ojo, lo dice de esta forma. ¿Qué estamos buscando en la palabra de Dios? ¿Estamos buscando la verdad o estamos buscando nuestra verdad? Como les decía al principio, hay verdades hoy en día. No hay verdades. Solo hay una verdad. Hay una cosa que se realizaba en los primeros años de la era cristiana, de los primeros cristianos. ¿Saben qué se hacían? Se llamaban los concilios. ¿Qué pasaba? Bueno, había muchas congregaciones en muchos lados, y ya cuando empezaban a salir muchas doctrinas raras, distintas, decían: no, para un poco, hagamos un concilio, nos juntemos todos, abramos la Biblia, empecemos a estudiar hasta que lleguemos a la conclusión de cuál es la verdad. El primer concilio lo tenemos, si no me equivoco, en la Biblia, cuando los mismos judíos no sabían que los no judíos podíamos ser salvos, y se juntan, dice ahí en Hechos, si no me equivoco, se juntan y dicen: de manera que la salvación también es para los gentiles, dicen. Fíjense, ¿qué pasó con esos judíos que estaban estudiando? Al ponerse a estudiar, a ver qué quería decir la Biblia, la palabra de Dios, encontraron la verdad. Que la salvación, porque el judío creía, porque le habían enseñado así, no porque el judío fuera malo, sino porque le habían enseñado así, de que los judíos iban a ser salvos y los que no somos judíos, todos para el infierno. Eso les habían enseñado. No en la Biblia, la gente les había enseñado eso. Hacen el primer concilio, ¿no? Se juntan, creo que es el concilio de Jerusalén, ¿es ese? Sí. Entonces se juntan en Jerusalén y se ponen a estudiar entre todos y dicen: che, no, la salvación no es solamente para nosotros, es para todo el mundo. Es para todos los que están fuera de Israel. Todo aquel que cree en Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Se llegó a la verdad. A la única verdad verdadera. ¿Saben por qué hoy en día hay tantas iglesias con tantas doctrinas distintas? Dicen: no, bueno, pero algunos aprueban esto, otros aprueban lo otro. Porque nadie quiere llegar a la verdad. Todos quieren quedarse con su verdad. Pero nadie está dispuesto a decir: a lo mejor soy yo el que está equivocado. Es feo decir que se requiere de una gran humildad decir: a lo mejor soy yo el que está equivocado. ¿Es así o no es así? ¿A cuánto le gusta admitir que estamos equivocados?
A nadie. A nadie. ¿A quién le va a gustar decirte? A todos nos gusta tener razón. Eso es lo que pasa en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no se está buscando a la luz de la palabra de Dios la verdad. ¿Mm? Este sesgo, ¿no? Esta mirada corta que tenemos a veces de las cosas, me hace acordar a mí mismo. ¿En qué? En que a veces yo sé que dejé tal cosa en tal lugar. Y le pregunto a Carla, ¿dónde está tal cosa? Está en tal cajón. Y yo estoy convencido de que yo no lo dejé en ese cajón. Así que voy, abro el cajón, busco y le digo, acá no está. Y después viene ella y abre el cajón, acá está, ¿cómo que no está? ¿Qué pasó ahí? Si yo abrí el mismo cajón al que ella me dijo que yo vaya a buscar. No es que no busque bien. En realidad no busqué bien, pero no es ese el problema. El problema es que yo ya venía con la idea. ¿Les ha pasado eso o soy el único que le ha pasado? De que nos mandan a algo y no está ahí. Y cuando viene otra persona lo busca y está ahí. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está ahí. Entonces, si no está ahí, en mi cabeza, cuando yo voy ahí, mi cerebro lo bloquea. Esto es algo científico, no es algo, una cosa que me estoy inventando. Es así. Por eso hay tantos accidentes de auto donde la gente mira para el costado y pasa y venía un auto y ¿cómo no lo viste? No sé, yo miré y no venía nadie. ¿Por qué? Porque estaba, ¿cómo se dice? Estaba su mente y su corazón estaban ya queriendo que no viniera nadie. Entonces, ¿qué vio su mente? Que no venía nadie. ¿Qué vi en el cajón? Que no estaba lo que yo buscaba. ¿Por qué? Porque yo estaba convencido de que yo no lo dejé ahí, así que no tendría por qué estar en ese cajón. Eso que es muy humano se refleja también en los cristianos en la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Cuando yo quiero creer, a ver, ¿esto es bíblico o no es bíblico? Yo creo que no. ¿Y qué hago? Busco versículos que apoyen mi teoría de que no es bíblico, para no tener que hacerlo. ¿No? Cuando, como dije, hay 25 pasajes que dicen que esto es bíblico, pero yo me voy a aferrar al que más o menos dice. ¿Por qué? Porque así como cuando buscas en el cajón algo que vos no querés que esté ahí, ¿qué pasa? En la Biblia pasa lo mismo. No voy con la luz de la verdad, voy con la luz de mi verdad y yo quiero encontrar esto en la Biblia. ¿Y saben qué voy a encontrar en la Biblia? Eso que estoy buscando. Lo voy a encontrar segurito, lo voy a encontrar torcido, medio chueco, pero lo voy a encontrar a mi gusto. ¿Por qué? Porque no estoy buscando la verdad. ¿Qué pasa en un juicio cuando el jurado ya cree de antemano, ya cree que el acusado es culpable? ¿Qué pasa? Y lo más probable es que lo acusen de culpable. ¿Y por qué? Y porque a lo mejor cuando lo encontraron, no sé, lo acusan de un asesinato y estaba todo manchado de sangre. Pero el tipo es carnicero, o sea, en la carnicería te manchas de sangre. Bueno, pero eso significa algo también. Y encima el hombre tiene un ojo medio desviado y tiene una pinta de loco. Así que tiene cara de asesino. Pero no se está buscando la verdad, está buscando una excusa para acusar a esa persona. O lo contrario, ¿no? O el caso ha habido casos de mujeres que han asesinado a sus propios hijos y como tenían cara de buenita y no, ¿cómo va a ser ella? Mira, y llora ante el jurado. Y después se descubrió que la misma madre había matado a sus hijos porque se quería quedar con otro hombre y sus hijos le eran estorbo. Pero tenía tanta cara de buenita y lloraba tan bonito en cámara que todo el jurado la dio por inocente. ¿Por qué? Porque esos corazones ya estaban predispuestos a encontrar esa verdad que ellos querían. No la verdad. ¿Se entiende? Sí. Así de peligroso es leer la palabra de Dios para confirmar lo que yo ya creo que es así. Es igual de peligroso. Porque la palabra de Dios es la verdad, no es mi verdad. Y yo les puedo garantizar que el 99,9% de las veces que uno va a buscar en la palabra de Dios, esa palabra va a estar en contra de lo que yo creo. Se los puedo garantizar. Y un hijo de Dios tiene que reconocer que está en un error. Uno tiene que leer la palabra de Dios buscando la verdad. Y si mi corazón está predispuesto a que estoy equivocado, es más probable que encontremos la verdad. Pero ya cuando voy con el sesgo de que yo estoy en lo correcto, sonamos. ¿Es así o no es así? Bien, para terminar vamos a leer un pequeño grupo de pasajes. Son unos cuantos, así que yo los voy a ir leyendo rápido.
Si quieren anotarlos, yo los busco rápido y los leo. Primera de Juan, capítulo 2. O si los quieren buscar, bueno, los leemos juntos. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 8 al 11. Lo voy a leer rápido. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué parecido a lo que decíamos recién, ¿no? Efesios, capítulo 5. Versículo 8. ¿Lo tienen? Porque en otro tiempo, escuchen bien, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 2 y 13. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí? Y Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta, ¿por qué leí estos pasajes? ¿Cuál notan que es el enfoque en estos pasajes? ¿Cuál es el enfoque principal? Se habla de las luces y las tinieblas. Según lo que lee, ¿a dónde estamos? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Se nos insta a que salgamos de las tinieblas? No. Cuando leemos dice, pero ustedes están en la luz. ¿A quién le está hablando? ¿A cristianos? No nos dice, salgan de las tinieblas. No, dejan la vida de mentira. No, si sos un hijo de Dios, ya tendrías que estar en la luz. Si no, hay un problema. Si todavía estamos en las tinieblas, hay un problema. Pero todos estos pasajes nos dicen que ya estamos en la luz. En otro tiempo dice, estabais en tinieblas, pero ahora estamos en la luz. Todos los pasajes se enfocan de la misma manera, a que somos hijos de luz, a que ya estamos en la luz. Por lo tanto, debemos andar como hijos de luz. El único objetivo de un hijo de Dios, y vamos a retomarlo del principio, para terminar.
¿Qué es la luz? En la palabra de Dios, ¿a qué se refiere la luz? A la verdad. ¿Sí? Y no me refiero a la verdad que es Cristo, me refiero a la verdad absoluta de todo. Cristo es la verdad porque es la verdad absoluta. El único objetivo de un hijo de Dios debe ser, y es, no solamente debe ser, es, en un hijo de Dios, enfocarse en la verdad. En esa luz que trae su palabra, que nos trae a la verdad. Yo insisto, y yo lo he hecho en muchas prédicas, y esta vez aproveché para hacerlo más que nunca, que entendamos que Jesucristo es la verdad. Cuando hablamos mentiras, atacamos a Cristo. Cuando buscamos en la Biblia justificar nuestros errores, atacamos a Cristo. Decía Pablo, si no me equivoco, le hacemos a Él mentiroso. Estamos diciendo que Él, que es la verdad, es un mentiroso porque yo quiero amoldar la Biblia a lo que a mí me parece. El único objetivo de un hijo de Dios es buscar la verdad. ¿En qué? En todo. En cada aspecto de nuestra vida, en cada habitación, en la habitación de nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestra familia. No puede morar ni una gota de mentira. ¿Amén? Estuve viendo un video hace unos días que si bien me hizo reír, pero al mismo tiempo me daba tristeza, ¿no? Me hizo reír, pero me daba tristeza. ¿Por qué? Porque era un video lamentablemente burlándose de algunos cristianos. Y no podés evitar reír porque es gracioso, pero es gracioso en el mal sentido. Es gracioso en el sentido de que mirá cómo nos mira el mundo, ¿no? ¿Saben de qué hablaba este video? Era un chico que es músico y mostraba cómo se empezó en los años 70, 80, no me acuerdo cuándo fue, creo que en los 80, con este tema de que las canciones del mundo tenían un mensaje subliminal, ¿no? Y si vos das vuelta a la canción, entonces se escucha que dice Satanás es mi luz y no sé qué cosa, ¿no? Entonces entonces te dan vuelta un mensaje, una canción la pones al revés y en alguna parte, como obviamente si das vuelta una canción al revés se escucha todo mal, y le ponen un subtítulo para que parezca que diga, capaz que el ruido que hizo ahí la canción, algo parecido a una cosa así, y en el subtítulo ponen Satanás. ¿Vieron? Clarito dice Satanás. Y en realidad vos escuchás y no dice Satanás. Pero uno está tan enfocado, y a mí me pasó de chico, que te enfocaban tanto en que la música del mundo es diabólica, la música del mundo es diabólica, la música del mundo es diabólica, que te terminabas creyendo eso. ¿Qué pasó? Que hoy en día, la misma gente del mundo agarra canciones cristianas, les hace lo mismo cosa y encuentras el mismo tipo de supuestos mensajes. ¿Por qué? Porque no hay ningún mensaje oculto. El mensaje de una canción, si es satánica, está en la letra. Lee la letra y te vas a dar cuenta si el mensaje es satánico o no es satánico. ¿Qué pasa? ¿Estoy justificando con esto la música del mundo? No, para nada. Hay música que da asco y un cristiano no tiene ni por qué escucharla. No estoy justificando eso. ¿Cuál es el problema? Que por esa mentira, porque un grupo grande de cristianos afirmando que esto era así, que era así, era así, hoy en día que se descubrió que es mentira porque lo podés hacer con cualquier canción de cualquier tipo, a eso de buscarles mensajes, palabras, frases raras, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Nos hace quedar a todos como ridículos. Hace quedar a Cristo como un mentiroso. Hace quedar al pueblo de Dios como unos farsantes. Pero ahí estaban todos los cristianos atrás de esto. ¿Por qué? Y porque casualmente en ese tiempo recién empezaba el rock y a nadie le gustaba el rock de los cristianos, entonces como había que atacar al rock, todos, ¿qué pasa con eso? ¿Eso era verdad lo que se estaba diciendo? Se predicaba, yo no estoy diciendo que un loquito comentaba, se daban predicaciones enteras. En vez de hablar de la palabra de Dios, se hablaba de lo diabólico que era el mundo. Se hablaba de lo diabólico que era esto, de lo diabólico que es la tele. Yo digo, en todos los versículos que leímos recién, ¿a dónde estaba el enfoque? ¿En las tinieblas o en la luz? Nuestras predicaciones, ¿en qué tienen que estar enfocadas? ¿En las tinieblas o en la luz? Fíjense cómo ese sesgo de querer creer algo porque precisamente justo no me gusta a mí. Yo le decía al pastor la otra vez, yo podría hacer lo mismo con el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, yo lo odio el fútbol. Yo podría hacer lo mismo y te puedo torcer
100 versículos para hacerte creer que el fútbol es diabólico. Pero lo cierto es que no es cierto, el fútbol es un deporte. Y a mí no me gusta, bueno, la hinchada argentina de fútbol, pero en realidad en el mundo no es así. Pero cómo es el fútbol en Argentina me ha llevado a que me cause desprecio, rechazo el fútbol. Al menos acá en Argentina. Entonces yo podría, como a mí no me gusta el fútbol, yo podría buscarle la vuelta para dar mensaje y hacerle creer a los hermanos que les gusta el fútbol, que el fútbol es diabólico. ¿Eso sería una verdad? ¿Saben qué estaría haciendo yo? Estaría perdiendo un precioso tiempo que tengo de enseñar la palabra de Dios, de buscar la verdad en la palabra de Dios. Lo estaría perdiendo para tratar de convencer a un grupo de personas que hagan algo de que a mí no me gusta. Como le vimos el otro día, en el día de martes. Estas actividades yo no toco, yo no miro, yo no hago esto, dice el apóstol Pablo, tienen cierta reputación de santidad, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, dice. ¿Qué es lo único que nos puede dar fortaleza para enfrentar el pecado? La palabra de Dios. Buscar la verdad. No necesitamos estar tratando de sacar a la gente del mundo diciéndole que lo que hacen es pecado. Dios nos manda a exhibirles la verdad. Y la luz es tan fuerte que hace que se vean solos y se vean sucios. Así como uno se vea sucio. Uno se mira a sí mismo. Cuando lee la palabra de Dios es como que mirás y todavía estoy sucio. Y te enfocas más con la luz de Dios y más seguís encontrando mugre en el cuerpo de uno. En la vida de uno me refiero. Son pequeñas, pero son sombritas que uno no quiere. Porque Dios es luz. No necesitamos estar enfocando a los demás con la palabra y diciéndoles, mirá, ya tenés mugre. No. La palabra lo hace solo. Solo tenemos que traerles la verdad, la luz de Dios. Primera de Timoteo, con respecto a esto que les decía, ¿no? De estas y montones de predicaciones que les decía de este tipo, y de muchos otros tipos que todavía se siguen dando, de cosas que como al predicador no le gustan, entonces se enfoca en eso. ¿Qué decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6? Vamos a ir rápido, así terminamos. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice, perdón, no, creo que estoy confundido. O es 6.4. Dame un segundito. Me parece que es 6.4. No, bueno, lo perdí. El pasaje que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Se ve que lo he anotado mal. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, le dice, ten cuidado, dice, de ti mismo, en primer lugar, y de la doctrina. Porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a muchos otros. Algo así. 4.16. Ah, bien, me faltaba un 1, por eso no sale. Vamos ahí. 1 Timoteo 4.16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Qué es la doctrina? O sea, la sana palabra de Dios. Buscar lo que quiere decir la palabra de Dios y no lo que yo quiero decir. Ten cuidado de ti mismo, en primer lugar. O sea, ilumina tu corazón. Primero que nada, tu habitación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, yo me pregunto, cuando uno enfoca la predicación en lo que no le gusta, en lugar de lo que dice la palabra de Dios, ¿no está haciendo exactamente lo opuesto a esto? Dice, porque haciendo esto, ¿qué cosa? Teniendo cuidado de la doctrina, teniendo cuidado de que lo que estoy predicando más vale que sea lo que Dios quiere decir y no lo que yo quiero decir. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. No se refiere salvarse en el sentido de la salvación, porque eso es por Cristo. Se refiere a te vas a salvar de cometer un montón de errores y vas a salvar a muchos otros de cometer errores. ¿Amén? Porque es importante que nos salvemos a nosotros mismos de cometer errores y a otros. Porque si hay algo peor para el Señor que cometamos un error nosotros, es que hagamos caer a otros por culpa de nuestros pecados, por culpa de nuestra ignorancia, por culpa de nuestro sesgo, porque yo lo quiero ver así, y hagamos pecar a otros. Ay, papá,
Dice el Señor Jesús, ¡ay del mundo! Por el tema de ¿cómo se dice? Ay del mundo por los tropiezos, dice. Pero ay de aquel por culpa de quien vienen los tropiezos. Ay, como diciendo, agárrate si por tu culpa estás haciendo tropezar a otro. Termino. Juan 11:9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz en este mundo. ¿Amén? Andemos como hijos del día. Y esto es buscar lo que quiere decir Dios y no lo que yo quiero entender de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Que el Señor les bendiga.